Cualquier curso sobre cuestiones jurídicas dirigido a personas que no son juristas tiene que comenzar aclarando una serie de conceptos. Y entre ellos, sin duda, el más importante es el concepto mismo de derecho. ¿Qué es el derecho? Una definición clásica de derecho diría que es el conjunto de normas, es decir, de mandatos de obligado cumplimiento, dictadas por el Estado, por el poder público. Es decir, que no son derecho las normas que apruebe una asociación, un grupo deportivo, un grupo de amigos, pero las que dicta el poder público para todo el mundo, pues eso forman el derecho. Sin embargo, el derecho es algo más que esos miles de leyes que se tienen que aprender de memoria los estudiantes de derecho o los opositores a judicatura. Porque el derecho es también un modo de organización social que tenemos asimilados todos, incluso los que no saben derecho, sin darnos cuenta. Así, si se juntan 4 amigos para vivir en un piso por primera vez, lo primero que hacen hoy día normalmente es coger un papel y escribir las normas del piso, puede decir cómo se reparten las baldas del frigorífico, quién tiene la obligación de sacar la basura o hasta qué hora se pueden hacer fiestas o se puede poner música fuerte por la noche. Si alguien quiere montar una asociación, pues lo primero que hace es coger un papel y escribir cuál va a ser el nombre de la asociación, dónde va a estar la sede, qué día se reúnen, quién puede ser miembro, quién no puede ser miembro. Es decir, cada vez que nos organizamos en sociedad, nos organizamos a través de normas jurídicas, incluso sin darnos cuenta. Sin embargo, esto no es ni natural ni universal. Digo que no es natural porque históricamente el modo de organización de la sociedad no han sido las normas dictadas y puestas en un papel, sino que ha sido la fuerza bruta o la amenaza de fuerza bruta. Así, si uno piensa en cómo era la sociedad, por ejemplo, en la Edad Media, pues lo primero que se viene a la cabeza es que quien ejercía el poder, el conde, el duque, el rey, el que fuera, pues lo ejercía a través de la fuerza bruta. Los reyes van todo el día a caballo, sucios, apestando a mierda, y están todo el día dando hostias y dando espadazos. Y cuando tienen que recaudar lo que llaman impuestos, pues en verdad es que llega el que sea a un lugar y a fulanito le quita todo lo que tiene, a menganito le quita una parte, al otro se queda con la hija porque es muy guapa y se la quiere tirar, y no hay normas, sino que la fuerza bruta lleva siempre la imprevisibilidad, la arbitrariedad. En esas sociedades, la libertad de expresión consiste en que se puede decir lo que le gusta al que manda, pero lo que no le gusta no. Porque las personas están siempre sometidas al capricho de quien es más fuerte que ellos. Eso cambia en un proceso histórico que no tengo aquí tiempo de contar, por el que se va unificando el poder y nuestras sociedades se van haciendo más complejas. Y llega un momento en que es imposible mandar en toda la sociedad si no es a través de normas. Eso sucede básicamente en el siglo XVIII. Visualmente se puede imaginar pues qué sucede cuando Luis XIV, el Rey Sol, pues está en Versalles y controla toda Francia. El Rey Sol ya no es un tipo que va con la espada, ya no huele a mierda, va con su pañuelito de encaje en la mano, sus tacones, paseando por los jardines de Versalles, y mientras va paseando lleva detrás a un ministro y le dice: a ver tú, Dupont, por ejemplo, ministro Dupont, he decidido que a partir de mañana nadie lleve sombrero que le tape la cara en Francia. Y el rey sigue paseando, mirando a sus cortesanas, sus cisnes, sus mierdas. Pero la orden del rey, que el ministro pasa un papel, se distribuye por un sistema burocrático, donde hay policía, donde hay funcionarios, donde hay cobradores de impuestos, etcétera, etcétera, y la orden del rey se convierte en realidad. Ese mecanismo que hace que la orden única del rey se convierta en una realidad que afecta a los súbditos es el derecho. El Rey Sol no necesita dar hostias, no necesita pelearse, no necesita nada porque tiene la legitimidad. La legitimidad es que se le reconoce que él es la autoridad que puede dictar normas. Inmediatamente después de ese sistema del absolutismo se da un paso más, y es que incluso hay normas que dicen quién tiene la legitimidad para dictar normas. Esas normas que dicen quién puede dictar las normas son las constituciones. Entonces, a partir de ese momento encontramos que en una sociedad todo está regulado. Nosotros vivimos en un mundo en el que sabemos perfectamente lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, cómo lo tenemos que hacer, porque todo está escrito en alguna ley, en algún reglamento, en alguna norma. E incluso hay una norma que dice quién manda y quién puede dictar las normas, y hay jueces que lo controlan. Eso es el derecho, y eso es algo que se nos mete en nuestras cabecitas. Y por eso, cuando nosotros organizamos un piso donde vamos a vivir con los amigos, lo primero que hacemos es escribir normas. Pero prueba de que esto no es natural ni es universal es que seguramente en Afganistán, en Herat, en un pueblo de Afganistán, cuando se van a vivir 4 personas en un piso, no ponen normas.
sino que esas 4 se organizan, el que es más bruto y más fuerte pone la música por la noche hasta que quiere y los demás se aguantan. O si no, se junta el que tiene más dinero y contrata a no sé quién para echar del piso al que no le gusta. No tienen normas. Cuando tú vives en países de ese tipo, no hay una norma que te diga cómo tienes que funcionar, sino que tienes que negociar con quien tiene el poder, que en vez de con espada, pues ahora va con un Kalashnikov, pero es quien manda y es quien decide cada día caprichosamente lo que quiere. Los niños pequeños, y por eso no es natural, tampoco funcionan de cara al derecho. Cuando tú ves niños pequeños jugando en un recreo de un colegio, juegan al fútbol sin normas. Coge una pelota y el que es más gordo, más fuerte, el cabroncete, pues ese coge la pelota y cuando él dice que es gol, y cuando quiere hace con la mano y cuando no. Porque no hay normas. Eso es el mundo sin derecho. Lo que pasa es que nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos metido en el mundo del derecho y todos nos organizamos conforme al derecho. ¿Qué tiene eso de bueno? Pues tiene bueno sobre todo 2 cosas. Primero, la previsibilidad, que te da seguridad. Tú siempre puedes saber lo que está prohibido y lo que no, si no lo consultas, con lo cual no depende de la arbitrariedad de un matón, de un tipo más fuerte que tú, que decida lo que está permitido y lo que no. Segundo, la igualdad. Cuando se dictan normas jurídicas, incluso ya en el siglo XVIII, como las normas son iguales para todos, eso implica dentro de una categoría que no hay discriminaciones. Así cuando el Luis XIV dice, prohíbo los sombreros que tapen la cara, lo prohíbe a todo el mundo. Aunque seas amigo de alguien, aunque seas conocido de alguien, tienes que dejar de usar sombrero porque la norma se va a aplicar por igual. Luego, previsibilidad, que es seguridad, e igualdad son las consecuencias de un mundo organizado jurídicamente. Un concepto muy ligado al de derecho es el de Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Pues un Estado de Derecho es una sociedad en la que quien tiene el poder, quien manda, solamente manda a través de normas jurídicas. Cuidado, que el Estado de Derecho no es un Estado democrático, no es un Estado donde las normas sean justas y le gusten a todos y estén aprobados por todo el mundo. Hablamos de Estado de Derecho incluso para una dictadura cuando quien manda, quien tiene el poder supremo de la sociedad, lo ejerce exclusivamente a través de papeles y de normas y no lo ejerce con la fuerza bruta y con el capricho en cada momento. Simplemente, un Estado de Derecho, un Estado donde no hay ningún ejercicio del poder que no se haga a través de una norma jurídica, a través de un papel con una ley. El segundo concepto que tenemos que entender y que manejar es el de derechos. Una cosa es el derecho, entendido como un conjunto de normas, y otra cosa son los derechos que tiene cada uno. Cuando alguien dice que tiene derecho a algo, lo que quiere decir es que puede decidir libremente sobre algo. Cuando alguien dice, tengo derecho a volver a mi casa a la hora que yo quiera, o tengo derecho a acostarme con quien yo quiera, o tengo derecho a no ir a trabajar si estoy enfermo. Lo que quiere decir es que tiene una posibilidad, una facultad de si quiere hacer algo y si no quiere, no lo hace. Lo contrario de un derecho es una obligación. Si uno vive con sus padres y sus padres dicen que tiene que volver a casa antes de las 12 de la noche, ya no es un derecho, ya es una obligación volver antes de determinada hora. Si uno mantiene una relación de pareja en la que hay una obligación mutua de que nadie se acueste con otras personas, pues ya tienes la obligación de no acostarte con otras personas. Si tú tienes un trabajo en el que no se te reconoce el derecho a no ir a trabajar cuando estés enfermo, tienes la obligación de ir a trabajar aunque estés enfermo. Luego, lo contrario de un derecho es una obligación. Y un derecho te abre una facultad de hacer o no hacer. Es decir, los derechos están vinculados a la idea de libertad, porque tú libremente, con tu propio criterio, decides algún aspecto de tu vida. Así que podemos definir los derechos como la facultad de hacer o no hacer algo, o recibir o no recibir algo, porque en ocasiones no se trata de hacer, sino de recibir. Cuando uno dice, tengo derecho a que me paguen el desempleo, pues es la facultad de, si tú lo pides, pues que te paguen una indemnización cuando estás en situación de desempleo. Ya sabemos lo que son derechos. Las normas jurídicas garantizan multitud de derechos a las personas. Así, por ejemplo, si tú compras a través de internet un objeto, tienes derecho a que el vendedor te envíe el mismo objeto que aparecía en la foto que tú habías visto. O si tú alquilas un piso, tienes derecho a que si se estropea una bombilla, sea el propietario y no tú el que la pague y el que te la cambie. Esos son derechos que están en las normas jurídicas. Hay multitud. Pero entre ellos hay algunos que son más importantes para la vida en común que ninguno más, porque están vinculados al concepto de libertad.
Y eso, y este es el segundo concepto que tenemos que entender, son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que se consideran tan importantes para las personas que no te los puede quitar nadie. Es decir, que aunque llegue al poder un partido político extremadamente radical de un lado o de otro, nunca podrán dictar una ley, nunca podrá haber una norma jurídica que te quite determinados derechos. Esos pocos derechos que resisten los intentos de limitación por parte de cualquier poder público y que siempre se tienen, son los derechos fundamentales y son esenciales para que un país se considere una democracia. Democracia. ¿Qué es la democracia? Pues es una palabra que usamos mucho, pero sobre la que solemos pararnos poco a reflexionar. Se usa con frecuencia para juzgar el régimen político de un país. Así se dice y es evidente que Suecia es una democracia, pero que Corea del Norte es una dictadura, no es una democracia. Y hasta ahí resulta muy evidente. Pero si lo aplicamos a otros países ya no resulta tan claro. ¿Marruecos es una democracia o no es una democracia? ¿Turquía es una democracia? ¿Incluso Rusia es una democracia? No tenemos muy claro qué significa. La mayoría de la gente, cuando se pregunta qué es democracia, responde votar. Pero eso es un concepto erróneo. Eso podía valer en el siglo XIX, cuando para quitarle poder al rey que no había elegido nadie, se dice pues que mande a alguien elegido por el pueblo. Sin embargo, hoy día esa es una respuesta insatisfactoria, porque votar significa imponer la voluntad de la mayoría sobre la minoría. Y eso, según cómo se haga, puede ser muy antidemocrático. El caso más evidente es el de la Alemania nazi, a mediados del siglo XX, cuando la mayoría de la población democráticamente votaba dejar sin derechos fundamentales a una minoría y por tu religión o por tu raza pues podías perder el derecho a vivir en determinados sitios, el derecho a trabajar e incluso el derecho a la vida. El no respetar a la minoría no es democrático. Nadie diría que es democrático, por ejemplo, que en una clase la mayoría de los alumnos decida si a un alumno que es una minoría, pues porque es homosexual o porque es discapacitado o porque es diferente a los demás, se le prohíba entrar en clase. Aunque la mayoría de estudiantes decida que fulanito no puede entrar en clase, eso no es una decisión democrática, no es una decisión válida. El método mayoritario sirve para elegir entre varias opciones, pero solo se puede utilizar en un marco, y ese marco son los derechos fundamentales. La esencia de la democracia no es votar, la esencia de la democracia es respetar los derechos de la minoría. Es decir, que un país no es democrático cuando la mayoría decide, sino que un país es democrático cuando la mayoría decide con el límite de respetar siempre los derechos de toda la ciudadanía, incluso de quien sea disidente. Así que para que una sociedad sea democrática hace falta por lo menos 3 requisitos. Primero, que efectivamente el que mande esté elegido por el pueblo. Segundo, que a la hora de mandar, mande a través de normas jurídicas que pueden ser controladas por jueces y con un sistema que es el Estado de Derecho con la separación de poderes. Y tercero, lo más importante, que mande quien mande, en el contenido de sus decisiones tiene siempre un límite absoluto que son los derechos de los ciudadanos. Una sociedad es más libre y más democrática cuando la ciudadanía tiene libertad, y la libertad es tener espacios en los que la mayoría no puede entrar. La libertad de expresión es el derecho a decir algo diferente a lo que piensa la mayoría. La libertad religiosa es el derecho a tener una religión diferente de la de la mayoría. Todos los derechos son derechos frente a las imposiciones de la mayoría. Dicho esto, la democracia es un sistema ideal prácticamente inalcanzable. La democracia sería un sistema en el que absolutamente se respetaran todos los derechos, cosa que no pasa en ningún país del mundo, en el que todas las decisiones se tomaran de manera común, cosa que tampoco sucede, y en la que el Estado de Derecho fuera perfecto. La democracia es un ideal y lo que es posible es acercarse más o acercarse menos.